A ver, ¿nos hemos parado a pensar alguna vez por qué poseemos cosas? O sea, ¿por qué existen las vallas, las escrituras o las patentes? No es algo que nos planteemos todos los días, la verdad, pero es una de las ideas clave de nuestra sociedad. Hoy vamos a analizar la teoría de un economista, Harold Dempsey, que le dio una vuelta de tuerca a todo esto. Y su idea es genial, porque nos dice que la propiedad no es algo que cayó del cielo, no. Es una solución, una herramienta que inventamos para resolver un problema económico muy concreto. Vale, para entender la solución, lógicamente primero hay que entender el problema, ¿no? Y este problema tiene un nombre un poco técnico en economía. Se le conoce como el efecto desbordamiento, o si queremos ponernos formales, las externalidades. Y la clave para entender esto está en situaciones que, seguro que nos suenan a todos. Es el coste de las acciones de otra persona. Un coste que de repente se desborda y nos afecta sin que hayamos tenido nada que ver. Exacto, se trata de gestionar esos efectos de desbordamiento. Y para que quede súper claro, vamos a un ejemplo tontísimo, la típica fiesta del vecino a las 3 de la mañana. Él se lo está pasando bomba, claro, pero el coste, o sea, el ruido infernal, se desborda a nuestra casa y nadie ha elegido pagar ese coste, ¿verdad? O, a una escala mayor, una fábrica que vierte residuos a un río. El coste de esa contaminación lo pagan todos los que viven río abajo. Pues esos son los efectos de desbordamiento. Bueno, pues en el lenguaje de los economistas esto tiene un nombre, una externalidad. Es básicamente un coste o un beneficio que genera una acción y que le cae a alguien que no tenía nada que ver en el asunto. Son como las consecuencias de lo que hacemos, que no se quedan en casa, sino que, ¡zas!, salpican a los demás. Y es justo aquí, para solucionar este lío de costes que salpican a todo el mundo, donde la teoría de Dempsey entra de lleno. Lo que él propone es brutal. La propiedad privada no es más que una herramienta que inventamos para gestionar estas externalidades, para, por así decirlo, obligar a que esos costes que se desbordan vuelvan a su origen, a quien los ha creado. Vale, esta frase es literalmente el corazón de toda su teoría. Vamos a desgranarla. Los derechos de propiedad se desarrollan para internalizar externalidades cuando los beneficios de hacerlo superan los costes. Suena a trabalenguas, ¿verdad? Pero es más simple de lo que parece. Internalizar significa justo lo que decíamos, hacer que el coste vuelva a su dueño. Y lo que dice Dempsey es que solo nos tomamos la molestia de crear vallas, de firmar escrituras, de defender la propiedad, cuando el problema que queremos solucionar, esa externalidad, se ha vuelto más gordo, más caro, que todo el esfuerzo que supone crear y defender esa propiedad. Ahí está el quid de la cuestión, el punto de inflexión. Imagina una balanza. En un lado pones el coste de crear la propiedad, las vallas, los registros, la vigilancia. Si todo eso es carísimo y el problema es una tontería, pues no compensa. Lo dejamos todo como está, en plan comunal. Pero, ¿qué pasa si en el otro lado de la balanza el problema, por ejemplo, que nos estamos cargando un recurso por sobreexplotación empieza a pesar muchísimo? Pues de repente, ¡zas!, la balanza se inclina y asumir el coste de crear esa propiedad privada ya no parece tan mala idea. De hecho, empieza a ser la solución más lógica. Sé que todo esto puede sonar un poco abstracto, un poco teórico, pero lo bueno es que el propio Dempsey lo explicó con un ejemplo histórico que es fascinante, de verdad. Y para eso nos vamos a ir de viaje a Norteamérica, a la época del comercio de pieles. Nuestra historia arranca con los pueblos indígenas de la península del Labrador, allí en lo que hoy es Canadá. Y ellos, sin saberlo, se convirtieron en el caso de estudio perfecto para ver en tiempo real cómo y por qué nace la propiedad privada. Y es que el contraste entre el antes y el después es brutal. A ver, antes de que llegara el comercio de pieles a gran escala, la caza era para lo que era, para comer, para abrigarse, para vivir. Las poblaciones de animales, como los castores, estaban controladas, estables, y la tierra era de todos, se usaba de forma comunal. ¿Para qué poner vallas? No tenía sentido. Pero claro, llegó el comercio, y de repente todo saltó por los aires. La caza se convirtió en un negocio, y la sobrecaza se volvió un problema gravísimo. El sistema comunal que había funcionado durante siglos empezó a hacer aguas. Es que con el comercio de pieles pasaron dos cosas que lo cambiaron todo, pero todo. 1. El valor de las pieles se puso por las nubes. Y 2. Como consecuencia, la escala de la caza se multiplicó de una forma salvaje. De repente, el incentivo para cazar más que el vecino era enorme. Y ojo, que esto no es una teoría en el aire, ¿eh? Está documentado. Dempsey se basa en unos registros históricos llamados las Relaciones de los Jesuitas, y lo que cuentan es alucinante. En los informes de 1633, nada, ni rastro de terrenos de caza privados. Pero, si avanzamos hasta principios del siglo XVIII, con el negocio de las pieles a tope, ¡boom!, empiezan a aparecer por todas partes territorios de caza asignados a familias concretas. Fue como una reacción en cadena, súper lógica. Primero, sube el valor de las pieles.
Segundo, esto provoca una sobrecaza brutal, esa externalidad que perjudica a toda la comunidad. Tercero, el sistema comunal, que no está preparado para esto, se rompe. Y cuarto, la solución. Surgen los territorios familiares. ¿Y qué se consigue con esto? Pues internalizar la externalidad. Ahora, si una familia se carga todos los animales de su tierra, el problema es suyo. El coste de agotar el recurso recae directamente sobre ellos. Pero lo más potente de esta idea es que no se queda en los bosques de Canadá en el siglo XVIII, que va. Esta misma lógica nos sirve para entender cosas supermodernas, cosas como las empresas, las sociedades anónimas. Para dar ese salto, tenemos que cambiar un poco el chip. Hay que dejar de pensar en la propiedad como una sola cosa, como esto es mío y punto. No, es más como un paquete de derechos. Ser dueño de algo es tener un manojo de llaves, la llave para usarlo, la llave para alquilarlo y sacar dinero, la llave para venderlo. Y lo interesante es que cada forma de propiedad es un paquete de derechos distinto, hecho a medida para solucionar un problema concreto. Y el ejemplo perfecto es una sociedad anónima. Su paquete de derechos es una obra de ingeniería para solucionar los problemas gigantescos que supone montar un negocio a gran escala. Las acciones, ¿qué son? Pues una forma de dividir la propiedad en cachitos que se pueden comprar y vender. La responsabilidad limitada, ¿qué es? Es un escudo que protege a los inversores para que no lo pierdan todo si la cosa va mal. Y la estructura de directivos, pues es la forma de evitar el caos de tener a miles de dueños intentando tomar decisiones. Es que encaja a la perfección con la teoría, nos damos cuenta. Cada una de esas piezas, acciones, responsabilidad limitada, evolucionó para internalizar los costes de montar algo grande, para gestionar el riesgo, la complejidad, la coordinación. La sociedad anónima, en el fondo, no es más que eso, una invención de derechos de propiedad para hacer posible la empresa moderna. Entonces, después de todo este recorrido, ¿cuál es la gran idea con la que debemos quedarnos? Y sobre todo, ¿qué nos dice esto sobre el futuro? Pues la lección fundamental, el punto clave, es este. Los derechos de propiedad no son algo fijo, no están escritos en piedra. Son una tecnología social, una herramienta que las sociedades inventan y adaptan constantemente para gestionar sus recursos y sus problemas de la mejor manera posible en cada momento. Y claro, esto nos lleva a una pregunta final que es fascinante y superactual. Ahora que estamos creando activos digitales, datos masivos, inteligencias artificiales, mundos virtuales, ¿cuáles son los nuevos efectos de desbordamiento que están apareciendo? ¿Y qué nuevos e ingeniosos paquetes de derechos de propiedad vamos a tener que inventar para gestionarlos? Porque una cosa está clara, la historia que empezó con aquellos cazadores de pieles, está muy pero que muy lejos de haber terminado.